Bienvenidos sean todos a este resumen de noticias semanal de VPI TV. Yo soy Manuel Fajardo y estaré acompañándoles, informándoles que la primera parte de la semana estuvo la agenda electoral ocupando todo el espectro informativo. En primer lugar, la negativa de las principales organizaciones políticas en participar en el evento de las elecciones municipales convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, y un grupo de ellas, más allá de la crisis de la Mesa de la Unidad Democrática, un grupo de partidos también integrantes de la coalición opositora que están participando y además de eso haciendo alianzas entre sí para este evento de comicios municipales previstos para el próximo 10 de diciembre. Vamos a escuchar las declaraciones más relevantes que se dieron entre el lunes y el jueves referente al tema electoral. Después de esos intercambios que hemos hecho con la mayoría de las organizaciones políticas, hemos llegado a la conclusión de que para estas elecciones municipales no es viable la participación electoral. Repito, para estas elecciones, según las conversaciones que hemos sostenido con las demás organizaciones, y es nuestra posición, no es viable la participación electoral. No voy a dar detalles. Este gobierno fija las elecciones con criterios absolutamente improvisados para ellos y ponen antes o después las elecciones según su conveniencia política, y lamentablemente a eso hemos tenido que atener. Fíjense que las elecciones de gobernadores las hicieron 10 meses después de que han debido realizarse y las difirieron, seguramente preparándose para ver cómo las ganaban. Y no obstante esas circunstancias, fuimos a elecciones primarias, escogimos, digo los de la oposición, 19 candidatos en elecciones primarias en las que participamos todos los partidos políticos en conocimiento de esas desventajas institucionales, y escogimos 4 candidatos por consenso. Ratificamos que en esta oportunidad y en estas condiciones no vamos a participar. Hay un elemento que hay que citar porque se está produciendo y todos lo sabemos. Es posible que haya dirigentes o militantes de organizaciones políticas que se lancen a aspirar a cargos de alcalde sin las autorizaciones de sus respectivos partidos. ¿Está ocurriendo? No voy a citar casos concretos y podría seguir ocurriendo en los próximos días. Que cada organización fije su criterio al respecto. Ya hay, repito, casos concretos, sea de alcaldes en ejercicio que han manifestado que van a aspirar y que se van a inscribir incluso sin las tarjetas de sus partidos, y otros dirigentes de organizaciones políticas diversas que han dicho que independientemente de la decisión que tome su partido, se van a postular. Que cada organización tome la decisión que a bien tenga. En el caso de que participen militantes de AD, tendrán el mismo tratamiento estatutario que tuvimos respecto de los 4 gobernadores, y que quedarán excluidos de conformidad, autoexcluidos de conformidad con el artículo 32, literal F de los estatutos. Finalmente quiero decir, antes de pasar a responder las preguntas a las que pueden responder, porque seguramente habrá algunas de las que no podré dar una respuesta concreta y concisa, no porque no quiera, sino porque no la tengo, y así lo diría expresamente, que esta es una decisión forzada por las arbitrariedades del gobierno. Nosotros hemos llegado a la conclusión que el gobierno no quiere que participemos en ningún proceso electoral, y por eso crea condiciones las más difíciles, casi imposibles de subsanar y de admitir, simplemente para que no participemos en los procesos electorales. De parte del gobierno, por supuesto que eso tiene sus consecuencias. El gobierno lo tiene todo, el gobierno lo controla todo. Por esa misma razón de tenerlo y de controlarlo todo, esto es absolutamente inexcusable para no haber resuelto hasta ahora, y que tampoco podrá resolver, problemas más acuciantes y más apremiantes que el mismo sufragio, como son la comida,
las medicinas, la marginalidad, la crisis de los servicios públicos, la inseguridad, etc. Ojalá el gobierno, más allá de sus argucias y de sus ardides políticos y de sus intentos de desbaratar la oposición con intrigas, con chantajes, con laboratorios mediáticos, etc., ojalá el gobierno se dedicara a resolver los enormes problemas del país. Nosotros hoy estamos decidiendo no participar en el proceso municipal porque las condiciones serán exactamente las mismas condiciones que hubo para el proceso regional, en el que se cambiaron los centros de votación, inclusive el día de la elección, en el que le quitaron la oportunidad de votar en su sitio natural y los mandaron a sitios desconocidos a más de 1 millón de electores, en el que más de 1 millón de huellas dactilares no coinciden con las que están en los cuadernos electorales, en los que se coaccionó a los miembros de mesa y fueron sustituidos por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, lo que ocurrió el 15 de octubre nunca había ocurrido en procesos que ya de por sí eran irregulares por el ventajismo. En este momento nosotros decidimos no participar, pero también decidimos conformarnos como una gran alianza que va a salir a luchar por mejores condiciones electorales para el proceso presidencial, que es el proceso más importante que tenemos que tener nosotros en la vista, el proceso en el cual podamos salir del gobierno nacional y abrir las puertas a que en Venezuela haya elecciones libres y transparentes para siempre, para que volvamos a elegir gobernadores, para que volvamos a elegir alcaldes, para que podamos elegir gente que de verdad la gente quiera y no los que están aferrados al poder. Por eso, en este momento queremos mandar un mensaje muy claro al país. El castigo que tiene que recibir el gobierno este diciembre son todos los centros vacíos por millones de venezolanos que no avalan eso, y al contrario, que haya un contraste en un proceso en el cual en una fecha determinada podamos escoger un candidato presidencial que se convierta en el líder de la unidad de todos los venezolanos para cambiar la realidad que nos está tocando vivir y para derrotar a Nicolás Maduro con el rescate del voto como el único mecanismo para dirimir nuestras diferencias. Para diputado, ¿esto es una decisión del Partido Primero Justicia? ¿Es una propuesta al resto de las toldas políticas a dirigirse a los próximos comicios presidenciales? Es una decisión de Primero Justicia y una propuesta a todos los demás partidos políticos. Debemos concentrarnos en la gran batalla por la libertad, por la dignidad y por el rescate de la democracia en el país. Esa batalla en la cual los venezolanos sienten que lo peor que nos puede pasar es que Nicolás Maduro pueda seguir gobernando y que no pueda existir una elección fraudulenta que, aunque el mundo no va a reconocer, nosotros tenemos que garantizar que no ocurra. ¿Cómo? Luchando en la calle, organizándonos desde ya, escogiendo este poco tiempo que nos queda para escoger un candidato presidencial y definiendo una ruta de condiciones mínimas para que el voto de los venezolanos no pueda ser vulnerado, para que se escoja el que el pueblo decida. Creo que es una gran oportunidad de relanzamiento de una alianza unitaria que permita volvernos a encontrar con la gente y hacer del proceso electoral el proceso electoral presidencial que de verdad transforme la realidad de los venezolanos. Voluntad popular. Ante la nueva pretensión de fraude que con la convocatoria express de elecciones municipales realiza la dictadura en contra de las fuerzas democráticas de Venezuela y particularmente contra el pueblo venezolano, desde Voluntad Popular expresamos, primero, antes que todo, reconocemos como partido y liderazgos que hemos cometido errores y que hemos sido corresponsables por acción u omisión por errores cometidos en la mesa de la unidad democrática. Ante ello, pedimos excusas a nuestro pueblo, reconocemos nuestros errores, hacemos acto de contrición, propósito de enmienda y ratificamos con nuestro pueblo que jamás vamos a dejar de luchar para cambiar a Venezuela. Segundo planteamiento aprobado en este encuentro federal de activistas. Afirmamos ante los venezolanos que el foco y compromiso de nuestra lucha está en combatir la dictadura responsable del hambre, de la enfermedad, de la emergencia humanitaria y de todas las calamidades que pasan las necesidades de nuestro pueblo. Nuestros niños y niñas, las familias venezolanas no pueden seguir muriendo de hambre ni de mengua, y para superar dicha emergencia debemos salir de la dictadura. Tercero, declaramos que no existen condiciones electorales ni políticas para participar en las elecciones municipales convocadas de manera express por el régimen y por lo tanto no participaremos en ellas
como mecanismo de denuncia y protesta nacional e internacional contra la dictadura. No seremos copartícipes de un nuevo fraude contra nuestro pueblo. Irresponsablemente instamos a los demás partidos de la unidad a no participar de manera alguna en las mismas para no convalidar un fraude anunciado y ya comprobado, como ocurrió el 15 de octubre. Y aquí quisiéramos hacer dos precisiones muy concretas. Voluntad Popular lo dice con mucha claridad: ningún militante nuestro se puede postular en ningún proceso electoral que está convocado para estos próximos semanas, para elecciones municipales. Y Voluntad Popular no cree en gallos tapados. Nosotros no creemos e instamos a los demás partidos de la unidad a que a nadie inscriba su tarjeta, pero que tampoco nadie inscriba militantes, argumentando que entonces ellos están autoexcluidos de una manera falsa. Si alguien se inscribe de Voluntad Popular, está fuera, que quede claro. Pero queremos dejar muy claro y aspiramos que ningún partido asuma prácticas que no son honestas con el pueblo, de estar validando por debajo de la mesa, con inscripciones hechas de manera indirecta, un proceso electoral que consideramos fraudulento. Y el segundo punto de este tema particular se refiere concretamente al Estado Zulia. Nosotros queremos ratificar nuestro reconocimiento y respaldo a Juan Pablo Guanipa, a quien le damos un aplauso de Voluntad Popular. Rechazamos la nueva convocatoria de elecciones. Rechazamos que ningún partido de líder opositor se mida en estas elecciones y que desconoceremos a cualquier autoridad que surja de dicho proceso, porque el gobernador del estado Zulia es Juan Pablo Guanipa. Cuarto, como consecuencia del punto anterior, reafirmamos la necesidad urgente de buscar una salida electoral a esta grave crisis, hoy impedida por el sistema electoral diseñado por la dictadura a su medida y por el fraude constituyente. Si queremos una salida electoral, debemos enfocarnos entonces en luchar para cambiar las condiciones actuales. 5. Ratificamos ante el pueblo de Venezuela nuestra propuesta de construir una nueva unidad nacional que tenga como pilares los siguientes. Primero, salir de la dictadura, no legitimarla. Segundo, desconocimiento absoluto del fraude constituyente. Tercero, consecución de elecciones libres, transparentes y democráticas. Cuarto, no convalidación de la dictadura en elecciones fraudulentas. Quinto, conquistar el cambio y la libertad en todos los terrenos democráticos de lucha. Sexto, afianzar la presión internacional y sanciones contra la dictadura. Séptimo, reglas claras de lucha. Y octavo, la incorporación de todos los sectores sociales en esta nueva conducción política, que no puede ser solamente de los partidos políticos y que debe tener como foco y prioridad la lucha por las necesidades de nuestro pueblo, que hoy está sufriendo la peor y más profunda emergencia humanitaria de su historia, inducida y planificada criminalmente por Nicolás Maduro y su entorno. Sexto, aprobamos y apoyamos la propuesta realizada por la Causa R en voz de Andrés Velázquez, de realizar elecciones primarias lo antes posible en el seno de la alternativa democrática, no solo para resolver el problema de una candidatura presidencial, sino para escoger transparentemente un líder legitimado por todos los venezolanos que permitirá conducir efectivamente la presión internacional, la presión de calle y la negociación transparente y pública que se tenga que dar para lograr condiciones electorales que nos permitan tener una elección presidencial libre y tomar las decisiones que tengamos que tomar para apalear y disminuir el sufrimiento de nuestro pueblo ante esta grave crisis de comida y alimentos. Y finalmente, séptimo,
convocamos al pueblo de Venezuela y a la comunidad de países democráticos a construir un gran movimiento nacional e internacional para que en conjunto presionemos a la dictadura para lograr elecciones presidenciales libres y la solución de las necesidades más básicas de nuestro pueblo, como la comida y la salud. Con estas decisiones adoptadas en el equipo federal de activistas de Voluntad Popular, máxima instancia, ratificamos a los venezolanos nuestro compromiso para no dejar de luchar hasta lograr el cambio en Venezuela. En primer lugar, llamemos las cosas por su nombre. Estos procesos no son elecciones, son ejercicios militares con ocupación total del territorio y además subordinación a un ente cubano que intenta imponer el comunismo cubano en Venezuela y que no reconocemos como es la Asamblea Nacional Constituyente, fraudulenta e ilegítima. Así que no son elecciones. El mundo lo sabe, el mundo así lo ha entendido, el propio Luis Almagro así lo ha expresado. ¿Y qué necesita la comunidad internacional? Necesita una interlocución que esté a la altura de Venezuela, a la altura de la historia, a la altura de los ciudadanos. Los ciudadanos lo hemos dado todo, la vida, arriesgado la familia, arriesgado la integridad, la seguridad. Pues bien, Venezuela debe saber que a partir de este momento hay una gran alianza ciudadana, una alianza ética que no se va a desviar del mandato del 16 de julio. El espíritu y el mandato del 16 de julio están hoy vigentes y eso se lo hemos ratificado hoy aquí a toda la comunidad internacional a través de Luis Almagro. María Corina Machado, se acabó la mesa de la Unidad Democrática, o sea, no existe la mesa de la Unidad Democrática. Yo creo que hay que mirar hacia adelante y lo que existe para Venezuela es la necesidad de una nueva articulación de abajo hacia arriba, de ciudadanos, no de cogollos, no decisiones que se imponen, sino que surgen además con la autonomía de los estados, los municipios y las parroquias. En eso sí creemos, en una verdadera descentralización del poder al ciudadano en Venezuela, y esa es la nueva etapa que comienza hoy. Hay partidos pequeños tratando de impulsar estas candidaturas que se están dando por fuera de los partidos políticos. Eso igual valida el proceso electoral que viene ahorita. Nada valida y nada legitima a la constituyente fraudulenta. El mundo no lo reconoce, no lo reconocemos los venezolanos. Está el mandato de 7.600.000 venezolanos y sabemos lo que tenemos que hacer. Con las dictaduras no se conviven, con las dictaduras no hay entendimiento y mucho menos cohabitación, que hemos escuchado esos términos. Se les enfrenta con coraje, con valor y con determinación. Y por cierto, quiero ratificarlo, no reconocemos farsas de diálogo que en esta hora tenemos entendido se tienen lugar para de espalda al país repartirse espacios ficticios. Venezuela exige que se hable con la verdad de frente y no reconocemos ningún diálogo fraudulento de espalda al país. Lo que queremos es una negociación real para sacar la dictadura. Blanca Rosa decía que no son elecciones sino son emboscadas. ¿Usted está de acuerdo con eso? Efectivamente, son ejercicios militares que son un desconocimiento del mandato del 16 de julio. Venezuela está de pie, Venezuela para adelante y hoy todos gritamos ¡Soy Venezuela! Aquí lo fundamental no es la gobernación es un accidente. Aquí lo importante es que vayamos ganando fuerza para participar en mínimas condiciones en un proceso electoral presidencial y sacar de la presidencia a Nicolás Maduro, que tanto daño le ha hecho a este país, y lograr entonces un gobierno de progreso, un gobierno de bienestar. Eso lo dijimos durante toda la campaña electoral. Como también dijimos que no podíamos arrodillarnos ante una constituyente que era un fraude. Y recuerdo que en esa campaña surgieron 3 amenazas. La primera, aquella carta de buena conducta que supuestamente teníamos que ir a buscar en la constituyente. Y dijimos, nosotros no tenemos que buscar ninguna carta de buena conducta. Quisiera saber yo cuál es la conducta de esos constituyentistas y dónde está la carta de buena conducta de ellos. Y nunca se escribió esa carta, fue sencillamente una amenaza. Después nos hablaron de la inhabilitación y decían que seríamos inhabilitados. Abrieron el expediente, lo llevaron al Ministerio Público, lo llevaron al Pleno de la Asamblea
y nunca hubo la inhabilitación. Y después dijeron que teníamos que juramentarnos ante la constituyente y nunca hubo en la constituyente ninguna decisión oficial que nos obligara a juramentarnos ante ese cuerpo. Esto se produjo después de las elecciones. El 18 de octubre dictaron un decreto constituyente según el cual los consejos legislativos no podían juramentar a los gobernadores electos hasta que ellos fueran al seno de esa constituyente a juramentarse allí. Y se presentó entonces ese 3 y 2 del que habla Enrique Capriles. ¿Que dudamos? Claro que dudamos. ¿Ustedes creen que frente a esa coyuntura, frente a esa situación, uno ya tiene la decisión y ya está? Son muchas cosas que entran en el análisis. Y entonces dijimos, vamos a consultar a la gente. Y la consulta a la gente fue sin que yo emitiera ninguna opinión en esa consulta. Sencillamente era escuchar lo que la gente opinaba. Y el día sábado en la noche, después de estar 4 horas pensando, revisando, leyendo, orientándome, pensando en Venezuela y pensando en el Zulia, yo dije, no puedo presentarme ante esa constituyente. Y el día domingo, en reunión informal con parte de la gente que siempre me ha acompañado, les dije, no voy a presentarme ante esa constituyente. Y tengo que agradecer a todo el equipo que me ha acompañado. Algunos estaban de acuerdo, otros no, pero cuando vieron que ya era una decisión definitiva, dijeron, bueno, vamos a echarle pichón y vamos a ver cómo orientamos todo para que la gente asuma que esta es la decisión adecuada. Y el lunes me fui a Caracas, tenía reunión con los 4 gobernadores de Acción Democrática. Antes de llegar a la reunión, ya me habían dicho la mayoría de ellos que tenían tomada la decisión de irse a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y sin ánimo de entrar en polémica, yo solamente les dije, si los 5 actuamos coherentemente, si los 5 tomamos la decisión de no ir ante la Constituyente, le vamos a generar una profunda crisis al gobierno dictatorial de Maduro, porque no va a poder echarse a 5 gobernadores de un solo mamonazo. Lamentablemente, ellos estaban ya decididos a ir. Y llegó un momento en el que sencillamente conversando, terminó la conversación, ellos se fueron a la Casa Amarilla, donde estaba la presidenta de esa constituyente espuria, y yo me fui a la Asamblea Nacional, que es el único poder legislativo legítimo de este pueblo venezolano, y desde la Asamblea di una rueda de prensa y dije, el Zulia no se movía, el Zulia va al frente, el Zulia quiere cambio, el Zulia no a esa constituyente. Después de ver la reacción de ellos, que la conocíamos perfectamente, sabíamos que esa decisión iba a generar una consecuencia, porque cuando un gobierno es dictatorial, lo primero que tiene que hacer es tratar de aplastar cualquier disidencia, aplastar cualquier desafío, y nosotros lo que hicimos fue hacerle un desafío a ese gobierno y a esa constituyente fraudulenta, y por eso hicimos lo que hicimos. Y hoy por hoy puedo mirarlos a ustedes a la cara y decirles, aquí hay respeto, aquí hay autenticidad, aquí hay coherencia, aquí hay dignidad, aquí asumimos el sentido de la acción política como una visión trascendente. Y en este momento, y en este momento nos encontramos en una encrucijada muy importante para Venezuela. Yo he dicho que tengo 3 cursos de acción en los próximos días.
En primer lugar, vamos a recorrer Venezuela y vamos a distintos escenarios nacionales e internacionales para decirle al mundo el despojo al que ha sido sometido no un gobernador, sino el pueblo de Zulia, porque cuando ellos decidieron no juramentar al gobernador electo, hicieron un despojo al pueblo de Zulia, que fue el que tomó la decisión. A 4.200.000 zulianos, que son los que están allí, esperando que su gobernador se juramente, y no lo juramentan, utilizando la misma constitución que violaron, para no juramentarlo y después con esa constitución declarar una vacancia absoluta. Para poner en la gobernación del Zulia a una señora que, con todo el respeto por ser dama que me merece, sencillamente es una persona tan desconocida que si se postulara a la gobernación ni su esposo votaría por ella, porque no saben quién es, porque no ha hecho un trabajo, porque no ha salido a los barrios, porque no ha luchado por el Zulia. Así que vamos a recorrer el Zulia, Venezuela, y vamos a ir a instancias políticas y judiciales, nacionales e internacionales, para que sepan que la pelea la vamos a dar, sin estridencia, sin cometer ningún hecho del que podamos arrepentirnos, sino ejerciendo dos derechos: el derecho a la defensa y el derecho a la protesta, que son derechos constitucionales y que todos tenemos que reivindicarlos para que podamos tener un país con instituciones y con reglas. Pero además de eso, segundo curso de trabajo, vamos a luchar por la refundación de la unidad en Venezuela. Yo me siento feliz de estar aquí en esta actividad, donde está Primero Justicia, que es el partido en el que he militado hace 18 años. Pero también que esté aquí Voluntad Popular, que es un partido que también ha dado una gran demostración de amor por Venezuela. Que esté aquí Causa R, que es otro partido que ha demostrado en su historia que para él primero es Venezuela. Y que juntos constituyamos un gran frente por la democracia, y que además invitemos a todos los actores de la sociedad civil, a todos los sectores de buena voluntad, a organizarnos para luchar por lo que tenemos que luchar, que es el cambio en Venezuela. Tercer curso de acción, vamos a luchar por recuperar la institución del voto, que quedó implosionada en el proceso del 15 de octubre. El 15 de octubre, este gobierno sin vergüenza implosionó el voto. Hemos inscrito con nuestra tarjeta 256 candidatos de los 335 candidatos de las 335 alcaldías del país, en alianzas, muchos de ellos, reconociendo no solo la pertinencia de las mismas, sino también las coincidencias en la visión de país que estamos construyendo en esto de una nueva plataforma unitaria, que es la que reclama Venezuela. Con el movimiento al socialismo, con el Partido Social Cristiano COPEI, con un nuevo tiempo e incluso muchos alcaldes y candidatos que han visto con preocupación que sus espacios se vean comprometidos, espacios ganados democráticamente, bueno, han acudido a nosotros porque ellos prefieren dar la batalla y preservar ese espacio que no es de un alcalde, ese espacio, espacios del pueblo, de la gente, y han sido, en este caso, reconocidos y amparados con nuestra tarjeta. Por ejemplo, Chacao, el alcalde actual en ejercicio. Pero así como Chacao, el alcalde de Naguanagua, Alejandro Feo La Cruz, hoy recibe todo el respaldo en esta ruta democrática de Avanzada Progresista. Cochola, en Valencia. Y así como ellos, siempre también
hay que hacer algunas consideraciones de cómo también algunos procuran en esto mantener dobles discursos. Dobles discursos. Algunos que de repente partidos, hablo de partidos, que plantean no participar, pero andan buscando la habilitación de sus candidatos a través de otras tarjetas. La semana pasada, por ejemplo, o la semana antepasada, y hace apenas, ¿qué serán? 30 días, por ejemplo, un diputado de Primero Justicia era precandidato a la alcaldía del municipio de Iribarren, en Lara. Ese mismo diputado fue precandidato comunicacionalmente a la gobernación del Estado. Hoy, supuestamente, ese precandidato a la alcaldía de la gobernación de Lara es precandidato a la alcaldía de Baruta. Esas inconsecuencias no las entiende la gente. Esos dobles discursos. El pueblo está demandando de nosotros, los actores de la política, seriedad, responsabilidad y la verdad. No es que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Cuando, por ejemplo, se habilitan las redes sociales a quienes piensan que nosotros somos prisioneros de ellas y procuran generar matrices de opinión adversas a nosotros, es porque no han entendido que la coherencia es lo que caracteriza hoy día a un político y a una organización. Nunca ustedes van a conseguir en ninguna parte, y por eso lo dije al principio, el nacimiento de Avanzada Progresista es precisamente la consolidación de una visión de crecimiento democrático de nuestro país. Es transitar siempre el camino pacífico en función de resolver los problemas de Venezuela por la vía electoral y en el marco de la Constitución. Desviarnos de esa visión inicial es traicionarnos a nosotros mismos. Es defraudar a las grandes e importantes opiniones del país, pero también a nuestra militancia. Y allí comulgamos con otros actores de la política que han seguido esta misma senda, con nuestras diferencias regulares y naturales, pero que están inscritos en esta visión. Y de allí que más que diferencias tenemos grandes coincidencias. Hablo, por ejemplo, de Chuo Torrealba, Eduardo Fernández, Claudio Fermín, Américo Martín, Felipe Mujica, Enrique Ochoa Antís, Carlos Raúl Hernández y cuántos más que privilegiamos los intereses de Venezuela frente a los intereses de nuestros partidos. O sea, la política no puede ser la retórica permanente en el marco de una visión hipócrita del país. Esa no es la política que demandan los venezolanos. La mayoría de los venezolanos hoy en los barrios muere de hambre y está esperando de nosotros soluciones concretas. Para que esas soluciones se materialicen hay que cambiar este gobierno. Este gobierno no puede resolver los problemas de los pobres, ni puede resolver los problemas del país. Pero para poder corregir las distorsiones de esa economía que no ha recibido políticas acertadas de este gobierno, tenemos entonces que acudir a la vía electoral. Primero la decisión política, para poder estabilizar económicamente al país y poder generar equilibrios en el orden de lo social. Es lo mismo lo que hemos dicho. Esos fueron los principios que inspiraron el nacimiento de Avanzada Progresista. Y hoy reafirmamos esos principios, esa convicción, pero también ese compromiso. No hay otra. He allí nuestro anuncio de hoy. Y sabemos que es complejo, en condiciones muy adversas, pero en el nombre de Dios nos acompañará buena parte del pueblo venezolano en esta batalla necesaria por salvar al país. No hay otro. Y nos hemos concentrado acá en función de formalizar nuestra inscripción ante el Consejo Nacional Electoral,
que implica entonces el hecho de la recaudación, de la entrega de la recaudación de los soportes de la inscripción, y por lo tanto nos acredita como candidato para las próximas elecciones municipales. Podemos decir que hoy inicia un proceso de construcción y de encarnación de una alternativa política para la ciudad de Caracas, pero también a nivel nacional. Nuestra campaña va a ser fundamentalmente una campaña que va a tener dos centros fundamentales: una de protesta en relación con el sistema electoral y otra de propuestas para la ciudad de Caracas, desde el punto de vista de la necesidad que está viviendo el caraqueño hoy en día, pero que está viviendo como consecuencia de unas políticas nacionales erráticas. Nosotros somos y encarnamos la opción ante la propuesta de un candidato de gobierno o de una candidata de gobierno que simplemente ya representa el pasado. Nosotros estamos dando un paso al frente para plantear a la gente la transformación de Caracas. Ya no solamente el venezolano está solicitando cambio. El venezolano está solicitando que transformemos la forma de relacionarnos socialmente, pero además también que transformemos las maneras de hacer política. Y por eso nos encontramos un conjunto de personas que hemos iniciado un proceso de construcción social de una alternativa que se va a consagrar en la victoria electoral este 10 de diciembre ante la polarización y ante la necesidad de generar una alternativa independiente que el país pueda consagrar y que pueda asumir como suya en función de la reconstrucción del país. ¿La señora Neymer considera viable las elecciones municipales luego de venirse unas elecciones regionales? ¿El Consejo Nacional Electoral también lo considera de una manera transparente los hechos que ha venido realizando? Mira, nosotros vamos a desarrollar, como acabo de decirlo, una campaña de protesta ante el sistema electoral. Nosotros participamos porque creemos profundamente en la necesidad de que el voto sea un factor de movilización y que la campaña electoral sea un factor de movilización, de protesta en relación a lo que está viviendo el país. Abandonar los espacios lo que permite es que otros se apoderen de nuestros derechos. Por eso es que nosotros hoy estamos presentes diciendo, no vamos a abandonar espacios y por el contrario, vamos a asumir espacios que hoy el pueblo venezolano está demandando que sean tomados por dirigencias alternativas. Nosotros encarnamos una dirigencia distinta. Nosotros encarnamos una propuesta alternativa ante la polarización del país. Y ante un Consejo Nacional Electoral que sabemos muy bien que está parcializado, sin embargo, en un régimen autoritario no podemos dar pie para no seguir construyendo los espacios para que la democracia siga avanzando y se restablezca el orden constitucional en el país. Es por eso que este conjunto de organizaciones sociales y políticas encarnadas en mi candidatura, en la candidatura de Nickmer Evans como alcalde de Caracas, es el elemento simbólico más trascendente que ha sucedido en esta última época, porque al fin estamos expresando la posibilidad de que un sector independiente, de oposición, y que además tiene conexión con la base social, pueda tener una expresión concreta ante una polarización que se desmorona en el país. Me corresponde asumir una posición que medité y consulté ampliamente. Quiero decirle a los zulianos, con mucha fuerza, con mucho amor, que no los voy a dejar solos, que voy a dar la cara por el pueblo del Zulia y voy a asumir la gobernación del Estado. Y también desde acá, cuando el pueblo con mucha tristeza ha visto cómo la gobernación del Zulia fue tomada arbitrariamente por los que hoy como impostores están allí. A esos impostores que le arrebataron la victoria al pueblo, que irrespetaron la voluntad popular, les digo que les queda 40 días, porque en nombre del pueblo los voy a desalojar de ahí a punta de voto en este proceso electoral. Buena también la oportunidad para reiterar mi afecto, mi respeto a Juan Pablo Guanipa, que fue electo gobernador por el pueblo zuliano. Juan Pablo Guanipa, con mucha valentía, asumió la campaña electoral y el proceso electoral.
logró superar obstáculos, los abusos del poder, las triquiñuelas, el uso del poder para manipular el voto y salió victorioso. A Juan Pablo Guanipa se le arrebató esa victoria. Para él, nuestro profundo reconocimiento. Y es por él, por Guanipa, por el pueblo, por nuestros valores, por nuestras convicciones, que hoy asumo la postulación a la gobernación del Zulia. Muchos creyeron que nos íbamos a apartar, que íbamos a permitir que el Zulia y las alcaldías del Zulia cayeran en las garras del oficialismo. Pero nosotros, como demócratas, como hombres y mujeres convencidos de que la salida de esta pesadilla, de este drama que tiene Venezuela, lo vamos a lograr por la vía electoral. Y es en la ruta electoral, luchando por mejores condiciones y garantías, como vamos a llegar a la elección presidencial. De tal manera que desde aquí, nuestro saludo a todo el pueblo, el agradecimiento a todos los que me acompañan, a todos los que han dado un paso al frente. Mi respeto a los que tienen posición de duda. Para quien no quiera participar de esta lucha, que es definitiva en el Zulia, o nos rendimos o luchamos, o mantenemos el Zulia, recuperamos el Zulia, o dejamos que el Zulia caiga en las garras del oficialismo. Para ellos mi respeto. No tendré nunca una palabra de ofensa para quien no participe. Lo valoro y lo entiendo. Y también para todos aquellos hombres y mujeres que el 15 de octubre defendieron en las mesas electorales el voto. Para ellos mi reconocimiento. Para ellos mi mensaje para que se preparen. Porque en las mesas electorales, en las mesas de votación, vamos a volver a defender la soberanía popular para que se haga justicia. Ese es el norte, esa es la guía de lo que hoy nos mueve. No vengo a improvisar, no vengo a ocupar una posición solo por ambición del poder. Me mueve el amor al Zulia, el compromiso con el pueblo, como muchos me lo pedían. Me mueve ese compromiso profundo, que no hacerlo significaría haber arrugado o haber cometido un acto de cobardía. El aspecto económico también fue noticia luego de que el miércoles por la noche en cadena nacional de radio y televisión el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciase un aumento salarial del 30% a la clase trabajadora del país, cuando en Venezuela la inflación sobrepasa el 1.500%. Escuchemos los pronunciamientos de los diferentes sectores públicos y privados ante este anuncio de aumento salarial. Tú sabes que todos los días aumentan todo aquí. Aquí uno va a comprar un día un cartón de huevo, cuesta 50, otro día cuesta 60, 70, o sea, todos los días. Aquí no hay control de precio. No hay forma de garantizar que se pueda alimentarse con eso, con lo que aumentó ayer el gobierno. Para nada, no hay forma. ¿Qué opina del nuevo billete de 100.000 bolívares? ¿Es una nueva devaluación? Es correcto, una nueva devaluación. ¿Cree que con el aumento todo va a aumentar nuevamente? Todo. Es que aquí normalmente si no aumenta el dólar, o sea, estamos prácticamente dolarizados aquí. ¿Y cuál es la solución que usted ve como ciudadano? Yo, que pongan un precio fijo y que, bueno, que lleven el control de los precios, porque no es normal que todos los días aumenten algo y aquí la gente, cada quien vende un precio diferente. ¿Usted cree que estas serán unas navidades felices, como lo dijo el presidente Maduro ayer? Para nada, será para él. Ellos están felices. Bueno, ajustando la situación del país no mucho, pero se tiene que hacer el esfuerzo, pues. Llevándolo, ajustando la cuestión por la medida que los venezolanos estamos todos necesitados de alimentos. Lo primero inicialmente sería el alimento, porque hay gente que también paga alquileres, todo esto. Entonces tú me estás preguntando qué se puede comprar, viendo y también yendo a ver dónde tú compras. Eso es todo. Tiene, aquí son $11. ¿Usted cree que Venezuela está dolarizada prácticamente?
$11, bueno, imposible, viejo. Tendría que estudiarse otro sistema y ver en qué se puede aplicar esto. ¿Cree que el control de precios es beneficioso para el país o no es beneficioso para el país? Los controles son rigurosos, pero hay que ver en qué se tiene que aplicar, porque si en los alimentos se aplica un control, todos perdemos. El nuevo billete de 100.000 bolívares es una nueva devaluación, ¿cómo lo ve usted? Me estoy enterando porque estoy llegando de afuera, hermano. Disculpe. ¿Cómo está el tema con los bancos? ¿Ha podido retirar dinero del cajero efectivo? El efectivo del banco se da hasta 10.000 bolívares, 20.000 bolívares, no mucho. Entonces uno va a agarrar un mototaxi, el mototaxi cobra 10. Y entonces, uy, chamo, ¿qué saqué? No saqué nada. Hasta punto tienen los muchachos. ¿Cuál solución ve usted para la situación económica del país? Desde su punto de vista como ciudadano, ¿cuál es la solución que usted cree que debería adoptar? Lo más viable sería, hermano, ajustar todos los precios, ver la cuestión, paralizar las cuestiones que la gente toma la inflación como que sí. O sea, primero que nada, ajustar toda la cuestión para que no se devalúe más que de lo que estamos y en cuestiones de precios, acomodarlo. ¿Se puede comparar usted con el reciente aumento del presidente Maduro? ¿Cómo lo vio? Más inflación, más inflación. ¿Así lo ve como más inflación? Sí, más inflación. 453.000 bolívares. ¿Qué se puede hacer en Venezuela hoy en día con esa cantidad de dinero? Ni un mercado, nada. ¿El nuevo billete de 100.000, cómo lo ve? Más inflación también, hiperinflación, ya no es inflación. ¿Cree que estamos dolarizados? Deberíamos para ver si se mejora esto. ¿El control de precios cree que es beneficioso para el país? Para nada, porque entonces todo se desaparece, no vale la pena. ¿Tú como joven cómo lo ves? ¿Crees que tiene futuro acá en Venezuela? No tengo futuro acá en Venezuela porque sinceramente ya la economía ya vamos mal en peor y prácticamente no tenemos ese beneficio para los estudiantes como tal. Y además, si tuviéramos algún beneficio fuera para las personas que están conectadas al gobierno. Que estas son unas navidades felices. ¿Crees que vayas a tener unas navidades felices? No, son navidades más bien infelices. ¿Qué puede comprar con el reciente aumento que decretó Maduro el día de ayer? Nada, peor se ponen las cosas. ¿Por qué se ponen peor cuenta? Bueno, porque todo aumenta y la gente aprovecha hacer todo eso a base de eso, pues. A base de lo que están aumentando sin ningún cerebro, no hay producción, no hay nada. Y por ley, por eso tiene que aumentarse todo, pues. ¿Para usted cuál sería la solución como ciudadano? Para mí, ¿cuál sería la solución? Bueno, que se vaya esto, que salgamos de esto, eso. Que salgamos de esto, no hay de otra. ¿Usted cree que estamos dolarizados? Súper dolarizados. Lo que pasa es que no lo quieren decir por temor, es temor del gobierno, mentira del gobierno. ¿Estas serán unas navidades felices o infelices? Creo que infelices. Para todo el mundo. ¿El nuevo billete de 100.000, usted cree que lo verá en sus manos? Bueno, sí puede ser cuando lo encuentre botado en la basura. Sí puede ser que lo vea, cuando ellos me lo den a mí. ¿Cómo ve la situación del efectivo? ¿Puede retirar efectivo? ¿Cómo es su día a día con el efectivo? Pues no, acabo de comprar unas cositas. Esto me costó 25.000 bolívares. Aquí hay 155.000 bolívares aquí. En estas tres cositas. ¿Usted puede hacer un cheque y retirarlo en el banco? No puedo hacerlo porque me lo regresan para atrás. Me dicen que no hay efectivo y no puede ser, es lo que ellos digan. Haces tu cola y de paso cuando llegas al cajero, no, es lo que ellos digan. Una nueva medida construida de manera inconsulta, y cuando hablo de inconsulto, hablo de los tratados internacionales que el país ha firmado en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, donde medidas como un aumento salarial deben ser concertadas entre el sector laboral, el sector empresarial y, por supuesto, el sector público, ¿no? Que son al final quien dicta las políticas públicas. Pero es importante resaltar esta anécdota. El día de ayer, en horas de la tarde, recibimos un comunicado del Ministerio del Trabajo donde nos pedían nuestra opinión sobre cuáles deberían ser las consideraciones y los puntos a analizar para llegar a un monto con respecto al salario mínimo. 4 horas después, el presidente de la República hace un anuncio. O sea, es prácticamente una burla al país, una burla al sector productivo que hoy, con todas las dificultades y las vicisitudes, sigue empleando casi 10 millones de trabajadores en todo lo largo y ancho del país. En relación a eso, las empresas, ¿cómo están haciendo para tratar de mantener, digamos, mes a mes el pago cumplido? Porque si en dado caso no cumplen con los pagos, la empresa termina siendo la sancionada. Entonces, digamos, ¿cómo es ser empresario en Venezuela?
Bueno, sin duda alguna, ser un empresario en Venezuela es casi sobrevivir a un holocausto, que es lo que promueve estas políticas públicas, ¿no? Seguiremos viendo menos márgenes de ganancia ya con el poco que existe, pero peor aún, y esperemos que eso no suceda. Hoy los empresarios están haciendo de tripas corazón para mantener los puestos de empleo. Hoy la sobrevivencia y la prevalencia de la empresa privada pasa por evitar que el venezolano pierda su puesto de trabajo, mientras se dan los cambios en materia económica del modelo económico para volver entonces a expandir el aparato productivo venezolano. Hoy Fedecámara y los 14 sectores que hacen vida en ella, los 14 sectores económicos y las 19 regiones, estamos trabajando en todo un proyecto para presentarle al país, como lo hemos venido haciendo de manera reiterada, pero con mayor profundidad, cuáles son los nodos en materia de política cambiaria, de políticas fiscales, de política monetaria, que deben ser tomadas en consideración para no tener que seguir subiendo el salario, sino que para que el ciudadano venezolano con el salario le alcance para poder tener sus necesidades básicas, su capacidad de ahorro, sus posibilidades de entretenimiento, de hacer turismo, de hacer una vida normal como ocurre en otros países. Eso no se subsana con un aumento salarial del 30% cada 3 meses. Eso se subsana con políticas macroeconómicas que hagan del salario una fuerza y no una debilidad que tienes que estar adecuando cada 3 meses. Nuevo billete de 100.000 bolívares en este caso. Hay quienes dicen que son 100 millones de bolívares según lo que estaba reflejado antes que se eliminaran los 3 ceros a la moneda. Igual la inflación sigue siendo la que es y en la que ha sido a lo largo de todo el desarrollo económico en Venezuela. Entendiendo eso lo ve Fedecámara como una nueva devaluación. Bueno, sin duda lo que hay, más que una evaluación, ahí lo que verdaderamente hay es un reconocimiento de cómo las políticas públicas nos han llevado a tener que aumentar nuestro cono monetario, ¿no? Además es algo interesante y que en el fondo preocupa. ¿Por qué ese billete de 100 no tiene los 3 ceros? ¿Por qué dice 100 y 1000 en letra? ¿Es que acaso intentamos de ocultar una realidad? Yo creo que lo mejor es reconocer que hay unas políticas públicas erradas, que hoy el venezolano vive producto de lo que hemos ya explicado, uno de los procesos más de deterioro de su calidad de su vida y la calidad de su poder adquisitivo más aberrantes de la historia, y eso hay que atacarlo no con generación de un nuevo cono monetario, sino con políticas públicas que hagan que nuestro cono monetario actual sea el propicio, el coherente, el lógico para poder vivir en progreso y bienestar. Señor Cusano, muchos acusan al empresariado, la ciudadanía. Venimos a hacer unas encuestas, la ciudadanía ha acusado siempre al empresario de que el empresario sube los precios de manera indiscriminada, que lo sube como le da la gana y que lo sube de acuerdo a un dólar, que en este caso sería el dólar paralelo, y no al dólar al que está fijado, digamos, en estos tres tipos de cambio que tiene el Ejecutivo Nacional. ¿Qué explicar a la ciudadanía de por qué se hacen estos ajustes de precios casi que a veces semanales, casi que a diario en algunos productos? ¿Cuál es la situación allí? ¿Cómo está el empresario y por qué el empresario toma estas medidas? Te voy a hablar de un rubro específico que puede ser, por ejemplo, la alimentación. El tema alimenticio en muchos rubros fue llevado de un dólar oficial de 10 a 700 y luego de 700 a 3.400. Y hay una macro devaluación, ¿ok? Al producto. Pero si eso además le suma que, por ejemplo, el sector agrario venezolano tiene 3 años que en la subasta, digamos, en el mecanismo concebido por este modelo económico, son 3 años que no se liquida un dólar en divisas para la adquisición de repuestos a la maquinaria agrícola. Bueno, eso de una u otra forma tú tienes que subsanarlo. ¿Y a dónde vas? Vas a un mercado, innombrable, paralelo, como lo quieras llamar. Y eso lamentablemente incide en los costos. Entonces, bueno, ahí tienes una razón. Y la otra es un ejemplo casero. Tócale la puerta a tu vecina y pídele que te preste un paquetico de azúcar. Y cuando se lo vayas a devuélveselo al precio del día que te lo prestó. No te va a aceptar el dinero porque no tiene capacidad de reponer luego ese kilo de azúcar. Eso se traduce también en todo el sector empresarial. Es una política de imposición por parte del Estado. El Estado está imponiendo, y es importante también destacar que esta continuidad de imposición de los salarios mínimos viola los convenios internacionales, viola los acuerdos tripartitos hechos por la OIT. Es un compromiso que está constitucional, que está garantizado, de que hagamos una reunión tripartita para poder fijar los salarios mínimos. Esto es una imposición, esto es lo que es una política del Estado de dominación, es una política que el Estado la está aplicando. El Estado quiere tener un control social sobre los trabajadores y generar expectativas. Fíjate que inclusive hay que detallar muy bien la conducta del presidente cuando indica Nicolás Maduro que los CLAP indica que es una política de vigilar y controlar a través de los CLAP los beneficios sociales.
Nosotros rechazamos contundentemente este tipo de medidas y políticas, ya que inclusive las contrataciones colectivas quedan vulneradas cuando te impones desde arriba en la administración pública una discusión que tú tienes 2 o 3 años discutiendo y llega Nicolás Maduro y te impone una política salarial o tipo de un cambio que, por ejemplo, son los tickets alimentarios. Y también es grave que el ticket alimentación ya hoy es, la diferencia con el salario básico son más de 101 bolívares que tenemos de diferencia. Eso significa que es una política destacada del gobierno de bonificación del salario. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, un salario que estaba desde enero de 40.000 bolívares a un salario que ahorita está en 177, vas a tener un salario promedio de 100.000 bolívares. Eso significa que un trabajador a un año sus prestaciones sociales podría tener 200.000 bolívares ahorrados en un año cuando se te están dando se te está asignando un ticket alimentario de 279.000, lo cual significa mucho más en un mes de lo que tú puedes ahorrar en un año, que es una política que se luchó contra las prestaciones sociales. Se involucró que la Cuarta República iba contra tus prestaciones sociales cuando hoy por hoy este gobierno está pisoteando. Es una política que tiene el gobierno de dominación, una política, esto es un régimen militar y como régimen militar impone las condiciones y nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de política, lo estamos denunciando ante la Organización Internacional del Trabajo y llamamos la atención para que los trabajadores estén atentos con esto. En estos días viene justamente una reunión en el contexto internacional del tema empresarial y del tema laboral. Esto habla de una reunión tripartita. ¿Quiénes deberían participar dentro de estas reuniones con el Ejecutivo Nacional para mejorar estas condiciones? Está establecido en los convenios de la OIT con respecto a la asignación del salario mínimo que debe haber un acuerdo entre los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Nosotros no tenemos ningún problema, la central socialista se quiere sentar, las centrales sindicales de Venezuela se sentarán, pero los empresarios apenas el día de ayer comentaba, por ahí escuché que el presidente de FECámara decía que apenas le llegó una comunicación al mediodía y las 4 horas posterior seguramente llegará, porque el gobierno cree que con cumplir con los formalismos, está notificando, lo que está haciendo es notificar que voy a cambiar, te está diciendo a ti, necesito que tú me mandes una información para ver cuál es tu visión, y resulta que a las 3, 4 horas el gobierno está imponiendo. Esto es una política de imposición, el gobierno quiere hacer un control social absolutamente de todo, y nosotros como respuesta del movimiento sindical, nosotros no aceptamos que el gobierno imponga, y es una política de hambre, es una pérdida del poder adquisitivo, absolutamente inclusive con los rumores que se corrieron, ya sabíamos nosotros vamos al mercado, yo soy comprador del mercado de San Martín. Bueno, mire, en el mercado de San Martín, que es el de Jorge Rodríguez, la carne está a 63.000 bolívares el domingo y no está ningún 40.000. Si usted quiere comprar 40.000 bolívares, va a comprar hueso. Entonces, es una política del Estado que aplica para sacarnos el dinero del bolsillo, porque además toda la política alimentaria la controlan los militares. Hoy los trabajadores de Ferrominera Orinoco le están exigiendo al Ejecutivo Nacional y a Nicolás Maduro que él dijo que se discutieran todas las convenciones colectivas, pero para los ferromineros ha sido un engaño total. ¿Por qué? Bueno, porque hasta el momento, con la politiquería que están implementando en CBG Ferrominera Orinoco, no nos hemos podido allí sentar a discutir nuestra convención colectiva, que es el bienestar general para 8.000 trabajadores, para casi 60.000, en este caso de los trabajadores, bueno, sencillamente por lo que es la politiquería. Le exigimos no lo que Rubén González dice, sino lo que dice la misma regla establecida, que allí debe de discutir nuestra convención colectiva para que al final sea de bienestar general para toda la gran familia ferrominera. Pero no obstante a esto, también dentro de lo que es la convención que está vigente, hay diferentes incumplimientos en la situación del transporte, una situación que realmente están dejando a los trabajadores en cada uno de sus sectores porque no vienen a laborar, porque sencillamente los transportes no están en condiciones, y aparte de eso los dejan sin ir a su puesto de trabajo. Los niños están perdiendo las clases porque no pasan los transportes. Pero aparte de eso también tenemos una situación crítica en la clínica donde tienen que atender a todos los trabajadores y los familiares. Pero también tenemos un punto muy específico y muy fuerte, que es el compañero Rodney Álvarez, que ustedes lo conocen, presidente, y usted sabe quién es el asesino, y usted sabe que fue Héctor Maicán, que allí ultimó a su propio compañero, pero allí metieron a Rodney Álvarez en lo que es preso por un asesinato que nunca cometió, y ya tiene 7 años y hasta el momento no han dado ningún tipo de respuesta. Tiene allí un retardo procesal y hasta el momento no le han dado la libertad
plena a este padre de familia que sencillamente está preso injustificadamente. Por quienes nos ven entiendan, esto es un hecho que ocurrió durante una elección sindical. Para los que todavía no han entendido, esto fue un accionar del Movimiento 21, de la FBT y del Partido Socialista Unido de Venezuela que se hizo en El Portón el 2011. Y desde allí, Héctor Maicán ultimó a su propio compañero, también hirió a otro compañero, lo dejaron en libertad y agarraron al compañero Rodney Álvarez como chivo expiatorio y lo tienen casi 7 años privado ilegítimamente de su libertad y ahorita no tiene juez y se paralizó totalmente la causa. Por eso yo hago un llamado, y hago un llamado al presidente de la República. Ayer estaba justamente en esa cadena. Bueno, si usted realmente quiere paz y tranquilidad y usted se arrestea con los trabajadores, sencillamente tiene que mirar hacia Guayana, hacia las empresas básicas de Guayana. Hay un deterioro progresivo general en cada una de las empresas por la desidia justamente de la administración de cada uno de los que están al frente de estas empresas. Y yo lo que exijo es, oye, que le cumplan a los trabajadores lo que tienen que cumplirle. Nosotros estamos exigiendo dádivas, nosotros estamos exigiendo regalos, nosotros lo único que estamos exigiendo es que nos cumplan con lo que está establecido dentro de la Ley Orgánica del Trabajo, que debemos de discutir nuestras convenciones colectivas, nuestra hoja de cálculo, y allí al final de todo esto llegar a los mutuos acuerdos donde realmente podamos mantener la paz, pero una paz que al final de todo esto sea el ganar-ganar, la empresa siga adelante, los trabajadores adelante y al final podamos impulsar todo el proyecto progresivo de nuestras empresas básicas de Guayana. Entendiendo que no discutir la convención colectiva afecta el cálculo de todos los beneficios, entonces vienen en particular las utilidades, para que dé ese ejemplo puntual de cómo afecta el no discutir, el no actualizar todos estos cálculos para el cobro de las utilidades. Lo más fuerte de esto, presidente, es que estamos haciendo un gran daño a los trabajadores. Si no se discute la convención colectiva, sencillamente van a sacar menos utilidades. Lo que son las prestaciones sociales les van a mermar. Lo que es sus vacaciones, todo les va a mermar dentro de lo que es su salario completo. Y su salario, por supuesto, también está deteriorado totalmente en un clima de inflación total donde ahorita una harina pan cuesta 40.000 bolívares. Donde un pollo sencillamente cuesta 60.000 bolívares. 100.000 bolívares, me están diciendo los compañeros aquí. Bueno, para que ustedes vean cómo es la situación. Entonces, exigimos realmente que nos sentemos en la mesa de discusión de convención colectiva y que al final de todo esto, oye, podamos darle esta felicidad a toda la gran familia ferrominera que con ansia lo está esperando porque es el bienestar de todos los que son los ferromineros. ¿Qué se necesita? Son un total de 7.800 trabajadores, 2.300 jubilados, más los dependientes. Si hablamos de las generalidades, son casi 60.000 personas que están esperando con ansia esta discusión de convención colectiva. ¿Qué se necesita exactamente para empezar la discusión? Es decir, ¿en qué estatus está? ¿Ya está el proyecto listo? ¿Ya hay una cita que se haya postergado? ¿En qué estatus está eso? El estatus que está es la disposición del gobierno nacional de sentarnos, más nada. ¿Por qué? Bueno, porque ya está la orden de discutir la convención colectiva, pero ustedes saben cómo se maneja el país, es una politiquería sucia, lamentablemente. O sea, no quieren sentarse a discutir la convención colectiva porque lo están viendo del plano político partidista. Presidente, no lo vea así y las instituciones no lo vean así, porque allí, más allá de Rubén González, está una gran familia ferrominera que está esperando allí que se discuta su convención colectiva. Y tengo que decir estas palabras. Allí dentro de lo que ha sido 8.000 trabajadores y jubilados, que son 2.300, bueno, ahí hay de todo tipo, ahí hay de la oposición, hay del oficialismo, hay de los que no votan por nadie, pero eso realmente está en una convención colectiva. Lo que quiero concretar es decirle, o sea, que el bienestar general de lo que son los trabajadores y la familia no tiene partido político, lo que tiene es esencia de justicia, y si usted es una persona de justicia, sencillamente tiene que ahorita dar la orden respectiva para discutir la convención colectiva, que es el bienestar general de toda la
gran familia ferrominera y que está esperando sencillamente por las instituciones del Estado, porque ya Cintra Ferrominera hizo lo propio de introducir al Ministerio del Trabajo, de ir a cada una de las instituciones y sencillamente dieron la orden, pero no se quieren sentar a discutir con Cintra Ferrominera. En informaciones que se registraron este viernes que ya están colgadas en nuestra página www.vpitv.com está una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que establece que Freddy Guevara deberá ser juzgado por los tribunales ordinarios. Leemos textualmente. Este viernes 13 de noviembre, en reunión de sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por el magistrado Michael Moreno, se declaró que el ciudadano Freddy Guevara presuntamente incurrió de manera permanente en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir. Los referidos delitos están tipificados respectivamente en los artículos 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el artículo 285 del Código Penal venezolano vigente en relación con el artículo 99 y el artículo 264 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en decisión con ponencia del magistrado Marco Antonio Medina Salas, vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Se establece que en casos de delitos considerados en flagrancia, como los antes mencionados, no se procede el antejuicio de mérito conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y que de acuerdo con la sentencia 1684 del 4 de noviembre del año 2008 dictada por la Sala Constitucional, cualquier enjuiciamiento de Freddy Guevara deberá hacerse por tribunales ordinarios competentes según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, la Sala Plena ordenó enviar copias certificadas a la Asamblea Nacional Constituyente para que determine lo conducente en este caso y así al Ministerio Público para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente. Igualmente ordenó la prohibición de salida del país dispuesto en el artículo 26 de la Carta Magna y oficiar de manera inmediata al Servicio de Administración, Identificación, Migración y Extranjería, SAIME. Asimismo, inmediatamente se pronunció el partido Voluntad Popular, también información que está en nuestra página web, y dice que Voluntad Popular, ante la intención de la dictadura de encarcelar al diputado Freddy Guevara e ilegalizar a nuestro partido, el régimen encabezado por Nicolás Maduro una vez más reafirma su esencia dictatorial y enfila con toda su artillería sustentada en su hegemonía y control por sobre los poderes del Estado al anunciar la irrita decisión del Tribunal Supremo de Justicia de allanar la inmunidad parlamentaria de nuestro coordinador nacional y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado legalmente electo Freddy Guevara, por inexistentes delitos que se inventa la dictadura al tiempo que insiste en la persecución continuada a nuestra organización en vez mediante la pretensión de ilegalización anunciada por el mismo Maduro. Este extracto que nosotros estamos leyendo, pueden leer el comunicado íntegro a través de nuestra página www.vpitv.com. Estas fueron las informaciones más relevantes de esta semana, invitándola a que revisen también no solamente nuestra señal, sino también nuestra página en internet www.vpitv.com. Yo soy Manuel Fajardo y fue un placer para mí acompañarles en este resumen semanal de VPI TV Noticias.